Creyentes paranormales de Reddit, ¿qué les hizo creer? Serio. Cuando era más joven, mi madre solía invitar a niños del vecindario al azar a cenar y a fiestas para que pudieran comer. En la fiesta de cumpleaños de mi hermana, todos estaban afuera preparándose para golpear la piñata. Mi padre vio a una niña sentada dentro mirándonos por la ventana. Tenemos una gran ventana al lado de la puerta principal. Me dijo que entrara y le pidiera que saliera y se uniera a la fiesta. Corrí por el pasillo, mirándola a través de la ventana mientras me dirigía hacia la puerta y luego, tan pronto como pasé por la puerta, perdiéndola de vista por unos segundos, se fue. Mi papá pensó que se había caído. Hay un sofá frente a la ventana, así que pensó que ella se cayó en el sofá. La busqué pero no pude encontrarla, así que le dije a mi papá. Me ayudó a buscarla pero aún nada. Nadie más la vio excepto yo y mi papá. Mi madre dijo que no recordaba haber invitado a ninguna chica con nuestra descripción de ella. Lo olvidamos hasta algunos años después, aunque no sé exactamente cuántos. Mi papá y yo estábamos sentados en la sala viendo la televisión. Desde el sillón de mi papá puedes ver un poco la cocina. Mi padre y yo estábamos hablando sobre el programa que estábamos viendo cuando de repente se cayó. Dijo mi nombre y me indicó que me acercara a él. Me dijo que mirara el microondas. Vi el reflejo de esa chica en el microondas, exactamente igual que antes. Corrí a la cocina y mi papá me siguió, pero nuevamente no había nadie allí. Los dos estábamos bastante asustados, así que salimos a tomar helado hasta que mi madre llegó a casa. Pensé que era un niño del vecindario que nos estaba jugando una broma la primera vez. Pero verla por segunda vez sin cambios en nuestra cocina muchos años después me hizo comenzar a creer en los fantasmas. Poco después de que mi madre murió, la escuché decir mi nombre y me di la vuelta y ella estaba parada frente a mí, sonriendo. Entonces ella simplemente desapareció. Nunca he alucinado antes o desde entonces, no tengo problemas mentales, etc., así que siento que al menos tengo que considerar la posibilidad de que fuera real. Hace unos años, mi bisabuela estaba en sus últimos días. Mi familia vive a un par de horas de distancia y realmente no pudimos llegar allí. La había visto un par de semanas antes y personalmente había hecho las paces con lo inevitable. Una noche tuve un sueño en el que mi bisabuela y yo tuvimos una conversación larga y agradable en la casa en la que había vivido cuando yo era un niño. Hablamos sobre su vida y experiencias, mi vida y mi futuro. Fue el sueño más vívido y lúcido que he tenido. A la mañana siguiente, mi madre llamó con la mala noticia de que mi bisabuela había fallecido durante la noche, probablemente alrededor de las 11 p.m. No sé a qué hora tuve ese sueño, pero definitivamente no me fui a la cama antes de las 11. Personalmente nunca experimenté nada, pero he escuchado algunas historias bastante extrañas, que realmente no se pueden explicar de otra manera. Por ejemplo, la tía de mi papá es la loca porque tiene habilidades psíquicas, por falta de una palabra mejor. Mi padre llevó a mi madre a conocerla y ella le preguntó a mi madre quién es ese que está detrás de ti. Y, por supuesto, mi madre pensó que era mi padre jugando, pero continuó diciendo, no, es una mujer en un chándal. Y mi mamá se volteó. Cuando era niña, tuvo una relación súper fuerte con su abuela, que murió de un ataque al corazón, y mi madre siempre hablaba de que la visitaba en sus sueños. Pero cuando enterraron a la abuela de mi madre, la enterraron en un chándal y mi madre jura que nunca le dijo a nadie más en qué la enterraron. Son cosas como esas que realmente no se pueden explicar, y otras cosas extrañas que suceden. Cuando me mudé con mi novio, me dijo que había un hombre, fantasma, que siempre lo había seguido a donde sea que viviera. Creo firmemente en lo paranormal de todos modos, pero realmente no me molestó después de algunas garantías de que era benevolente. No mucho después de mudarse, la novia de nuestro compañero de cuarto comenzó a quedarse más a menudo y este fantasma la odiaba. Si ella usara nuestro baño, los grifos se abrirían a tope. Esto siempre la haría salir corriendo del baño con los pantalones alrededor de los tobillos. Los ventiladores de techo se encenderían solos, el televisor aumentaría el volumen por sí solo. Tenías que desenchufarlo para que se detuviera. Reemplazamos el televisor, ese hizo lo mismo.
Después de unos meses de cosas raras sucediendo, me desperté con la sensación de alguien sentado al pie de la cama. Sentí la cama comprimir como si una persona real se hubiera sentado. Me levanté y miré a mi alrededor y no vi nada, pero había una huella en nuestro edredón donde alguien se había sentado. Pasan varias semanas más y finalmente volvió a ocurrir lo mismo, solo que esta vez había un hombre allí. El gran sombrero, la gabardina, parecía sacado directamente de un western. Después de unos segundos desapareció. Le dije a mi novio sobre él y su respuesta fue: oh, bien, finalmente te dejó verlo. Después de eso, se volvió normal. Se sentaba al final de la cama la mayoría de las noches mientras yo estaba embarazada y luego, después de que nació el bebé, debió de entrar y sentarse con ella. Todavía lo vislumbramos aquí o allá y escuchabas pasos cuando estás solo en casa. Finalmente nos separamos y debo decir que extraño mucho más al fantasma que al novio. Experiencias. La mía y la de los demás. Hay cosas que nadie entiende que suceden. Esta es una de muchas historias. Mi abuela y tíos compraron una casa juntos en 2008 porque era increíblemente barata. Todo hombre casado en una relación que dormía en una habitación particular de la casa se despertaba de la misma pesadilla. Más tarde descubrimos que una mujer que había sido violada por los amigos casados de su esposo se había ahorcado allí 30 años antes y la casa había estado yendo de dueño en dueño desde entonces. Ellos, mi familia, hicieron un montón de rituales de purificación y finalmente terminaron encerrando esa habitación para siempre. Y eso lo mantuvo bien por un tiempo, pero 3 años después, mi abuela también murió en la misma casa, por lo que ya nadie quería quedarse allí y la vendieron nuevamente. Por el mismo precio increíblemente bajo al que la obtuvieron la primera vez. Tengo muchas otras historias que son simplemente inexplicables si no fuera por algo sobrenatural u otra dimensión. 3 cosas para mí. 2 fueron son avistamientos y 1 fue una experiencia que me salvó la vida. Primero estaba en mi primera casa, estaba solo en la casa con la puerta del baño cerrada mientras me duchaba. Me doy vuelta para buscar el jabón y había alguien parado justo afuera de la puerta de la ducha. Pensé que mi compañero de cuarto llegó a casa y estaba jugando conmigo, así que le dije que se perdiera. Solo después de terminar mi ducha, descubrí que la puerta estaba cerrada. En segundo lugar, en mi casa actual a menudo tenemos monjas caminando por el pasillo desde la habitación libre hasta nuestra habitación. Todavía sucede en ocasiones hoy. Finalmente, fue hace unos 5 años cuando algo me hizo retroceder. Desde un paso de peatones justo cuando un camión cruzaba la luz roja mientras el conductor miraba a su izquierda. Seguramente habría sido gravemente herido si no hubiera muerto. No había absolutamente nadie cerca de mí que pudiera tirarme hacia atrás. Entonces me estás diciendo que ves monjas en tu casa y todavía vives allí. Hubiera salido de esa casa tan rápido. Resulta que la casa solía ser una casa de retiro para monjas, son inofensivas y nunca las vieron cuando estamos en el dormitorio. Parece que son alrededor de las 8 p.m. cuando se muestran, sin embargo, no los he visto desde antes de Navidad. Cuando mi familia y yo nos mudamos a nuestro nuevo hogar, las cosas comenzaron a asustarnos. Escuchamos a la gente hablar en otras habitaciones y, a veces, escuchamos pasos procedentes del ático. Le dije a mis amigos cuando me visitaron y se rieron de mí. De repente, una lámpara se prendió y luego se apagó sola. Era extraño, pero pensamos que la toma de corriente o el interruptor de la lámpara están rotos. Sin embargo, cuando eché un vistazo descubrí que la lámpara ni siquiera estaba enchufada. Otro día, mi madre estaba en la sala de estar y 3 ventanas y un par de cosas de vidrio se rompieron simultáneamente de repente y escuchó voces en otra habitación. Tengo 2 incidentes espeluznantes que ocurrieron después de la muerte de mi padre. La primera vez es que mi papá falleció mientras estábamos fuera del país, fue muy inesperado. Un par de días antes de fallecer tenía problemas para enviar y recibir mensajes de texto / llamadas. Su teléfono siempre estaba encendido para llamadas de negocios / emergencias cuando estábamos de vacaciones / viajando. Varios días después de regresar a casa y planeamos su funeral con mi familia.
Les estoy confesando a ellos que me avergonzó en la cena y mi última conversación con él fue cuando discutimos antes de morir y me sentí terriblemente culpable. Justo cuando lo explicaba, escucho que mi teléfono se apaga y veo un mensaje de texto de mi papá. Teníamos su teléfono cargando en la cocina, así que ya nos asustaba que ninguno de nosotros lo hubiera tocado en los últimos días. Abrí el texto y decía: "Te amo, hijo". Obviamente lo perdí y también mi familia. Aproximadamente un mes después de la muerte de mi padre, conducía a la primera reunión familiar desde el funeral y estaba un poco enfadado porque esta es la primera salida familiar sin mi padre. Mientras conduzco por una zona rural, escucho la voz de mi padre que me grita que me detenga. Me enseñó a conducir y estaba muy familiarizado con sus gritos de pánico. Aprieto mis frenos en una intersección con luz verde para mí y un camión de 18 ruedas viene corriendo por la intersección. Si no me hubiese detenido, definitivamente habría sido golpeado. Una vez más, podría ser dolor y pensar en las veces que mi padre me enseñó a conducir, pero todavía me extraña. No he tenido otros casos extraños desde estos y han pasado casi 8 años. Mi papá tenía una enfermedad terminal cuando yo era un adolescente. Una noche antes de dormir, fui a decir buenas noches. Mientras estaba de pie en el pasillo, creí ver a alguien de pie junto a su cama. Era tarde y estaba por el rabillo del ojo. Asumí que era mi madre. De la nada, mi madre apareció detrás de mí, emitió un suave jadeo y me empujó al baño y cerró la puerta. Estaba confundido y me quedé allí por un minuto. Cuando abrí la puerta, ella estaba parada en estado de shock. Le pregunté: "¿Ya sabes por qué fue eso?". Ella dijo: "Ese era el apodo del abuelo, parado sobre papá". Mi abuelo había fallecido unos 2 años antes. Mi padre falleció no mucho después. Mi mamá está segura de que su papá estuvo allí para vigilarnos al final de la vida de mi papá. Además, no mucho después de que mi padre murió, mi madre y yo nos despertamos con golpes agresivos en la puerta corrediza de vidrio en el primer piso de nuestra casa. Encontramos a mi hermanita gritando y llorando: "Déjenlo volver. Quiere volver. Por favor, alguien". Cosas como esas. No lo recordaba por la mañana y no lo recuerda hasta el día de hoy. La segunda parte es menos paranormal y generalmente espeluznante, pero mi madre siempre ha considerado a las mujeres de nuestra familia sensibles a las cosas.